estamos? Bien. Muy bien, bendecidos. Bueno, pues en esta noche nos sentimos muy contentos y muy gozosos porque llegamos a otro sábado más. Y esperemos que todos también estemos con ese entusiasmo y la alegría, porque en este día el único que debemos de honrar y glorificar aquí es a nuestro Dios. Bueno, pues en esta noche un tema muy bonito en el cual nos lleva a la reflexión y nos llevará a reflexionar a cada uno de ustedes. El título es Jesús calma la tempestad. ¿Cómo se titula? Jesús calma la tempestad. Cuando hablamos de tempestad, a lo mejor algunos tienen familiares pescadores, alzan la mano los que tienen familiares que se dedican a la pesca. A ver, aquí está mi tía, mi hermana, muy bien. Yo considero que los familiares le han contado anécdotas cuando hay tempestad en el mar. ¿Qué pasa cuando hay tempestad en el mar? Es que cuando la gente está pescando y empieza de repente a tronar, se escucha el viento y empieza a llover demasiado, el barco, la lancha donde está empieza a moverse feo. ¿Qué creen que hacen los pescadores? ¿Será que tienen miedo o no tienen miedo? ¿Ah? Claro que sí tienen miedo, porque ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? Porque ¿quién nos va a salvar? ¿Verdad? Sin embargo, mis hermanos, encontramos una historia en Mateo 8, 23 de 27. Bueno, yo no quisiera estar en una tempestad así, porque considero que el movimiento de las olas del mar con el barco, la lancha, yo creo que es así, ¿verdad? Así como una manta, ¿verdad? Feísimo. Considero que nadie quiere estar en esa situación. ¿Qué haríamos en esa situación? ¿Qué creen que haríamos? ¿Ah? Lo primero es llorar y después, ¿y ahora qué hago, verdad? Y a veces se nos olvida que existe Dios, ¿verdad? Pero encontramos la historia en Mateo 8, 23 y 27 y dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces, ¿quién estaba ahí? Jesús. ¿Con quién? Con sus discípulos. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrieron la barca. Yo me imagino, ya estaba la tempestad, los truenos, el agua demasiado, y ya lo vemos como película, ¿verdad? El vaivén de las olas y cómo sacudía el barco, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? ¿Quién estaba ahí en la barca? ¿Quién estaba en el barco? ¿Quién estaba? Pero me llama mucho la atención cuando dice, pero él ¿qué? ¿Ah? Pero él dormía, dice ahí. Mis hermanos, ¿cómo es posible que alguien va a estar durmiendo? ¿Y cómo se estaba haciendo el barco? ¿Cómo se estaba haciendo el barco? A ver, ¿cuántos han viajado en avión? Hacen la mano los que han viajado en avión. ¿Les ha tocado alguna vez que cuando hace algo y ustedes se espantan y todo eso, verdad? Y yo siento que la hermana o la turbulencia o cualquiera que va en el avión va a estar dormido o dormida, no. Va a estar confiado, no. ¿Cómo va a estar? El corazón al cielo, ¿verdad? La palpitación del corazón va a estar acelerado, nuestro ritmo cardíaco, porque nadie quiere que, nadie quiere morir. Pero ¿quién estaba durmiendo, dice? Jesús estaba durmiendo. En una tempestad tan grande, un hombre poderoso y maravilloso estaba durmiendo. Eso quiere decir, la palabra dormir es literal, que él estaba descansando, que no se preocupaba de lo que estaba sucediendo. Y vinieron los discípulos, pero ¿cómo llegaron los discípulos a él? ¿Cómo llegaron? ¿Será que llegaron también tranquilos? Le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Nuestro Señor
también nosotros vamos a dormir contigo. ¿Eso va la palabra? No, llegaron pidiendo que los salvamos. Ellos llegaron con una desesperación, con una cara de angustia, cuando usted ya siente que el avión va cayendo y su cara no es esa cara de buenos amigos, ¿verdad? Es una cara de desesperación. Una cara que decir, híjole, ¿y qué pasa si me voy al fondo de la mar, veo los tiburones y yo no sé nadar y cuántas cosas hubiesen pasado? Y recuerden que eran discípulos de Jesús, confiaban en Jesús, diciendo, Señor, sálvanos. ¿Por qué? Porque perecemos. Otras versiones dicen, porque vamos a morir. ¿Y quién quiere morir en esta vida? Nadie quiere. Ya cuando mi corazón está acelerado, ya estoy buscando la partida porque no quiero morir. Nadie quiere morir. ¿Sí o no? Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esa es la pregunta que les hizo. Y cuando les hace esa pregunta, dice, observen mis hermanos, en la Biblia dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, ¿qué creen que pasó? ¿Reprendió a quién? A los vientos, que esos vientos estaban tremendo, reprendió al viento. ¿Y qué más dice ahí? Y al mar, porque estaba enfurecido, ¿verdad? Y se hizo grande bonanza. La palabra grande bonanza es que se hizo con tranquilidad después de haber estado fuerte. ¿Llegó a qué? Llegó a la calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién era? Mis hermanos, nosotros podemos decir, ah, sí, pero ¿era quién? Pero era Jesús. Ah, bueno, pero Jesús se hizo ¿qué? Se hizo carne. Jesús sentía dolor, sentía frío, sentía hambre, sentía angustia. Claro, pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Él dependía de quién? Dependía de Dios. Y por eso él estaba con esa seguridad, aunque los vientos, aunque el mar, aunque la tribulación, él dependía de quién. De Dios. Ahora, mis hermanos, en el contexto de hoy comienza diciendo que los discípulos siguieron al Señor. Así dice, o no dice. Los discípulos siguieron al Señor. ¿Discípulo? ¿Qué es un discípulo entonces? ¿Qué es un discípulo? ¿Ah? Un seguidor, ¿verdad? Entonces es aquel que sigue al Señor, mis hermanos. ¿Están seguros que cada uno de ustedes es un discípulo o que yo soy discípulo? ¿Estamos seguros más bien que somos discípulos del Señor? ¿Qué creen ustedes? Amén, dicen los hermanos. Entonces, cuando Jesús estaba en esta tierra, había mucha gente que escuchaba los mensajes y veía los milagros. ¿No es así, hermano? ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Muchos milagros registran en la Biblia, ¿verdad? En aquel milagro de la multiplicación de los panes y peces, por ejemplo, ¿cuántos fueron alimentados? 5,000, pero sin contar ¿qué? Sin contar ¿qué? Los niños y las mujeres. Ahora yo calculándole por ahí que tanta gente que había, alrededor de unos 15,000 personas ahí reunidas. Pero la pregunta es, mis hermanos, de esas 15,000 personas que estaban en ese lugar, que vieron la maravilla del Señor, que vieron la multiplicación de los panes, de los peces, ahora la pregunta es, ¿cuántos de ellos recibieron? ¿Cuántos creen ustedes? Imaginémonos, de las 15,000 personas que eran, ¿cuántos siguieron a Jesús? ¿Cuántos creen ustedes que siguieron a Jesús? ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos, lo que está pasando? Ahora, mis hermanos,
Tú ya decidiste seguir al Señor Jesús. Ya decidimos nosotros seguir al Señor Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el pensamiento bíblico es: hay mucha gente a la que le gusta oír la palabra de Dios. Alce la mano, ¿quiénes les gusta oír la palabra de Dios? Amén. Amén, ¿verdad? Yo conozco, mis hermanos, amigos que les escucha oír la palabra de Dios porque ellos aprenden de lo que uno les dice o de las enseñanzas que uno les hace, ¿verdad? Yo considero que cada uno de ustedes en el trabajo, en la escuela, hay amigos que cuando usted habla de la palabra de Dios se quedan escuchando y les gusta o no. Les gusta. Ya, pero tú ya decidiste seguir al Señor entonces. Pero saben, mis hermanos, muchas veces las personas que les gusta escuchar los milagros del Señor. Es a veces escuchar que el Señor les ayuda únicamente, pero comprometerse No quiere. no quieren. Ese es el detalle. Ese es el detalle. O solamente quieren beneficiarse con los milagros y las bendiciones, pero no quieren comprometerse con el Señor. No quieren rendir su corazón a Jesús. Y leemos: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿En ese barco quién estaba entonces? Jesús. El Señor Jesús y los discípulos. Y de repente todo se puso oscuro, comenzó una tempestad y el barco quedó cubierto por las olas. Así que, mis hermanos, quiere decir que en la vida de quien tiene a Cristo también puede haber momentos que, momentos oscuros. ¿Qué dijimos? Mis hermanos, aún nosotros, fíjense bien lo que pasó la mano. Aún a pesar que estaba Jesús ahí, ¿qué pasó? Hubo turbulencia, hubo momentos oscuros, hubo vientos, el de la ola del mar, ahí estaban los discípulos que tenían fe en Jesús. De igual manera, la vida del cristiano pasa lo mismo. En la vida del cristiano, muchos a lo mejor invitados de esta noche que están escuchando la palabra de Dios, probablemente puede decir: bueno, yo voy a ir a la iglesia para que no tenga problemas. Pero el Señor nunca prometió eso, que no íbamos a tener problemas. ¿O sí lo prometió el Señor? Él nunca. ¿Sabe una cosa? David escribió algunos salmos con pensamientos maravillosos. Y escuchemos que dice Salmo 23. Por ejemplo, el Salmo 23 dice, ¿cómo dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Ahora, mis hermanos, así que no dice, no dice, nunca pasaré por el valle de la sombra de muerte. ¿Así dice la Biblia? No, ¿qué dice entonces? Sino que aunque ande en valle de sombra de muerte, así que Jesús nunca prometió que tú no pasarías por el valle de la sombra de la muerte, sino que cuando eso te aconteciere, Él prometió que estaría con quién, que estaría con nosotros. Esa es la diferencia, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, ¿van a venir dificultades, sí o no? Sí van a venir dificultades. ¿Pero qué? No estamos solos, mis hermanos. El problema es cuando no tenemos a nadie quien nos apoya, cuando no tenemos a nadie quien nos ayuda, ¿verdad? Más nos hundimos, pero nosotros, como pueblo de Dios, mis hermanos, tenemos a alguien quien nos apoya. También en el Salmo 46, David dice, ¿qué dice David? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro próximo auxilio en las que, en las tribulaciones, ¿verdad? ¿Tenemos tribulaciones o no tenemos tribulaciones? Sí, mis hermanos, tenemos tribulaciones.
¿Tenemos tribulaciones en el trabajo? Tenemos tribulaciones en el trabajo. ¿Tenemos tribulaciones en la escuela? ¿Hay tribulaciones en la escuela? ¿Estudiantes, sí o no? ¿Hay padres de familia? ¿Hay tribulaciones o problemas con los hijos? Hermano, ¿Hay ¿va a cantar tribulaciones usted? en el hogar, con los esposos, con la pareja? Katie, hermano Darín. Hay ¿Se lo va a tribulaciones, prestar, mis hermano hermanos, Darín? por eso ¿Cuántos trajo? la promesa de Dios no es que nunca tendríamos tribulaciones. La promesa es, seré vuestro pronto que vuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero tal vez te pregunto, ¿cuál es entonces el mérito de amar a Jesús y seguir? ¿Cuál será el mérito entonces? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el mérito? Yo pensaba que si entregaba mi vida a Jesús, nunca más tendría dificultades, ¿verdad? Pero pues yo me equivoqué. Porque desde que yo tengo uso de razón, cuando mi padre entra a la iglesia adventista, bueno, pues él tenía un trabajo en una empresa que era Bananaba, yo me acuerdo, estaba el chico, pero cuando él entra en el trabajo, cuando entra en la iglesia, todo cambió. ¿Por qué todo cambió? Porque pues había economía y todo lo demás. Pero después, ¿qué problema que cree que fue? Ahora fue el sábado. A mi padre le dice, ahí está presente, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar porque tiene, ya no va a trabajar porque no quiere venir el sábado. No es que no quería venir el sábado, sino que ya había querido el qué. Ya había querido el qué. ¿Había dificultades ahí? ¿Pasamos tribulaciones? Hermanos, pasamos tribulaciones, no me acuerdo contar. Porque después que rentábamos o algo, estábamos bien económicamente, o fuimos a las 18 de octubre como paracaidistas, recuerdo ese momento, en una casita de nylon con palma de maná que hicieron, etc. Hubo tribulaciones, se han pasado tribulaciones en nuestra familia, mis hermanos. Ustedes han pasado tribulaciones en la familia, pero Dios nunca nos ha abandonado. Así que, mis hermanos, lo que Jesús estaba diciendo era, si tú me sigues, no quiere decir que tu vida no te dificultades, ¿verdad? Pero si me sigues, ¿qué creen que va a pasar? Si nosotros seguimos a Jesús, entonces nosotros no vamos a estar solos, dice Jesús. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de seguir a Jesús? ¿Cuál es la diferencia? No estar solo. Que no vamos a estar solos. Si hay a lo mejor un problema en el matrimonio, lo van a ver, pero no vamos a estar solos. ¿Se va a poder arreglar con la ayuda de Dios? Sí, se va a poder arreglar con la ayuda de Dios. Vivimos en un mundo de tristeza y dolor. Lo que el enemigo más desea es destruir la vida de los hijos de Dios. Eso es lo que el enemigo anda buscando, cómo destruir a quién, a los hijos de Dios. Y mis hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero Satanás es astuto que ha entrado hasta los hogares, con los jóvenes, hasta en el matrimonio, viendo la manera de cómo poder alejarnos de la presencia de Dios. Pero mis hermanos, el enemigo saltó una carcajada porque sabía que aquel discípulo era un interesado cuando llegasen las sombras. Seguiría, por eso debes tener la seguridad de lo que está trayendo a Jesús. No es solamente el interés por las bendiciones y por los milagros, sino por el amor al Señor Jesús. Así que mis hermanos, Él se hizo hombre de carne y hueso como tú y como yo. Así que por eso, mis hermanos, el Señor nos entiende. El Señor nos entiende porque Él pasó lo que nosotros estamos pasando. Por eso, ¿tuvo tentación Jesús? ¿Qué dice usted? ¿Tuvo tentación? ¿Pero qué hacía Jesús? ¿Ah? Pues es lo que hacía, ¿verdad?
Pero sin embargo nosotros, en lugar de buscar a Jesús, ¿a quién buscamos? ¿O con quién confiamos? Un vecino. Confiamos en el hombre. Tengo un problema y le digo al vecino, oiga vecino, o vecino, tengo un problema. Y en lugar de contarle el problema al vecino, nosotros tenemos que contar nuestro problema a quién. Así es. Había tormenta en aquella noche. Jesús estaba presente, pero dormía. Qué cosa maravillosa que dice ese relato, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dormía? No me digan que porque era Dios, ¿verdad? Y podía resolver el problema en cualquier momento. Pero sin embargo, el verbo se hizo carne cuando dice es que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, dice la palabra de Dios. Por eso es que el Señor nos comprende.